¿Qué pasa, internautas? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Cine Stop. Así es, señores, estamos estrenando este nuevo canal. Estoy muy feliz de iniciar con este nuevo contenido. Y también comentarles rapidito que pues nos encontramos desde la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Así es, señores, yo soy yucateco. Les habla Andrick Mesh. Y es un gustazo compartir un rato, momentos y lo que sea con ustedes, señores. Así que el día de hoy iniciaremos con esta pequeña sección que he llamado Vida Universitaria. Hablaremos principalmente de anécdotas y algunas que otros consejos de amigos y principalmente universitarios, porque de eso se trata esta sección. Y este es el primer podcast, señores, así es, en este canal, en que se llamará Cine Stop. Así es, señores, Cine Stop, como el nombre lo dice, sin parar, sin descansar. Entonces, en esta sección quiero platicarles rapidito de qué se trata. Quisiera resumir más que nada de qué se tratarán los próximos proyectos y las próximas grabaciones y podcasts que vienen adelante. Entonces, esta sección la quiero dedicar principalmente a aquellas personas universitarias, amigos, conocidos que están en el transcurso de su carrera. Hablaremos acerca de la carrera de Derecho, Contaduría, Tecnología, Mecatrónica y infinidad. O sea, muchas variantes. También esto nos ayudará como a buscar consejos, recomendaciones de ciertas universidades. Su servidor actualmente estudia la carrera de Criminología Criminalística en la Universidad del CLEU y por supuesto el día de hoy lo dedicaremos a este especial de Criminología Criminalística, ya que pues quisiera contarles y compartirles un poquito más de quién soy y de qué se trata, ¿no? Entonces, empecemos primero que nada. Hay algo muy interesante que pasa en esta carrera porque muchos me han dicho de que pues no es algo tan fácil. Al principio, vayamos desde el principio de dónde inició esta idea de querer estudiar criminología y criminalística. ¿Qué pasa? Que la criminología, tanto como la criminalística, no es tal cual lo vemos en la televisión, en las series, documentales o muchas veces en los libros. Entonces es un poquito más complicado porque ya tienes que interactuar con gente no siempre viva. Entonces, supongo que lo más duro de esta carrera principalmente es esta parte, es este tema, de que pues a diferencia de la medicina, en la educación, la contaduría, pues es una interacción entre la vida cotidiana y con las personas, o sea, hay una relación con la sociedad y con el ambiente social. Pero en este caso no, es totalmente lo contrario, o sea, es el lado oscuro de lo que conocemos como la sociedad. Entonces, lo primero que yo consideré como persona al elegir esta carrera, pues fue principalmente no por una atracción podríamos decir de amor, de que me diga, wow, me encanta ver a personas muertas, me encanta ver en vísceras. No se trata de eso. Principalmente yo elegí la carrera porque por los temas que vemos a lo largo de todos los semestres, son temas bastante interesantes y podríamos decir que son temas algo peculiares a la vez. Vemos en tema como lo es la psicología fundamental, la psicología criminal, en gran parte del derecho, porque pues también recordemos que la criminología y como la criminalística está ligado muy fuertemente con lo que es el área penal, el área jurídico. Entonces pues tenemos que percatarnos de esa partecita igual, de que mucha gente cree que una vez estudiando criminología criminalística nos libramos de la parte legal, nos libramos. Claro que no, tiene mucho que ver porque hay muchos fundamentos y también lineamientos legales que debemos llevar a cabo con el fin de poder hacer un buen trabajo y por supuesto todo legal, ¿ok? Porque pues recordemos de que son temas bastante delicados y pues en esta parte pues puede ser bastante favorable y a la vez nos puede perjudicar. Entonces es mejor hacer las cosas legales
siguiendo las normas y los códigos. Bueno, regresando a lo primero, yo aconsejaría en esta parte pues considerar y investigar más sobre estos temas, porque al igualmente yo conocí esta carrera gracias a una feria de universidad que se hace aquí en Mérida. Recordemos también que les estoy hablando de Yucatán, Mérida, creo que ya les había mencionado, pero bueno, me encuentro en la ciudad de Mérida y bueno, muchos ubican, supongo, el siglo XXI. Ahí cada año se hacía lo que es la feria universitaria, donde se presentaban varios maestros y tutores de ciertas carreras y ciertas universidades, platicando acerca de las carreras, las ciencias que ven y prácticamente todo. Pero yo cuando conocí a esta universidad, me lo plantearon todo chulo, todo genial. Yo cuando conocí esta carrera dije, wow, es algo muy chingón. Porque lo primero que vi en la mesa, en la presentación, fue un arma. ¿A quién no le gusta el arma? Estamos hablando de una revólver. Yo la vi y dije, ah, cabrón, estaría chingón. O sea, lo primero que se me vino a la mente, pues está genial usar un arma, ¿no? Pero no, señores, lamento arruinarles el sueño, pero no. Tanto los criminólogos como los criminalistas no usamos un arma, a menos de que trabajes en una institución en privada y tengas permiso, obvio, al uso de un arma por defensa. Pero no es fundamental usar un arma de fuego, tanto criminólogos como criminalistas, porque al fin y al cabo no somos policías ni tampoco estatales. Entonces, lo que sí, vemos una materia bastante interesante que es la balística, que es una rama de la criminalística, en donde se enfoca principalmente en las armas, pero no en la parte práctico, en cómo usar un arma y cómo disparar, o sea, entrenarnos a tener buena puntería, no tiene nada que ver con eso, sino que se enfoca principalmente en las partes, en la mecánica en que un arma detona, en las partes elementales también, la parte de la química, y cómo saber si un arma fue disparado antes, después o quién, ¿no? Entonces, esta materia de balística se enfoca principalmente en esto, casquillos, armas cortas, armas largas. Entonces, tampoco podríamos decir que recibimos un entrenamiento para poder usarlas. Ok, entonces, después de arruinarles el sueño, también quiero enfocarme en esta parte psicológica, porque es bastante, muy importante en esta parte, porque por lo mismo de que en el internet, en el periódico, en las telecomunicaciones, como les decía, en las series de televisión, en las películas, nos muestran la criminología como algo muy increíble, como algo genial, o sea, ser un agente, un detective, o sea, es de puta madre. Pero no es así, no es como se ve en las películas, no es como se ve en las series de televisión, es totalmente diferente. Entonces, por lo mismo, considero de que no es una carrera para todo el público. Y también cabe recalcar de que, por ejemplo, en la universidad que estoy, que es en el CLEU, nos ponen un examen, que es un examen psicométrico. Supongo que la mayoría de las universidades los presentan hablando en este tema de criminología y criminalística. ¿En qué consta este examen? No es un examen de admisión de que en plan te preguntan sobre historia, sobre matemáticas, sobre una infinidad de cosas. No. Este examen psicométrico se enfoca principalmente en la parte psicológica, en la parte emocional de las personas. Preguntas bastante sensibles y bastante sencillos como ¿quieres a tus papás? En serio, no es broma. Recuerdo que cuando yo presenté mi examen de psicométrico en el CLEU, venían preguntas algo muy, muy curiosas y bastante como que tú te hacías la pregunta ¿de qué sirve esto? Preguntas como, ¿quieres a tus papás? ¿Quieres a tu mamá? Te preguntaba si tienes novia. De hecho, si no me equivoco, también hay una pregunta que decía que
qué tan buena es tu relación, tanto emocional y sexual, con tu pareja. Entonces, desde ese punto yo dije, ok, ¿para qué sirve esta madre? Pero ya después entendí para qué. Preguntas tan sencillas que pueden hablar mucho de nosotros. Más adelante, en otros capítulos y en otros podcasts, les voy a traer a un invitado muy especial, un amigo que está estudiando psicología. Y él nos va a hablar con detalle acerca de esta parte y se van a impresionar. Así que síganme igual aprovechando en mis redes sociales, Facebook, YouTube. Y también tenemos cuenta en Instagram y por supuesto en Spotify. Estamos como Sin Stop. Así es, señores. Bueno, entonces es muy importante esta parte psicológica. Entonces no es un examen complicado, no es un examen de opción múltiple que te dice, te hace una pregunta y tienes que contestar A, B o C. No, te hacía preguntas abiertas como por ejemplo regular, más o menos, nunca o demasiado, ¿no? Este tipo de preguntas. Entonces, al fin de cabo, este examen, no le llamemos examen, llamémosle una prueba. Sirve principalmente para calificar o demostrar que también estás bien de la cabeza. O sea, en pocas palabras, podríamos decir que para eso sirve, para saber si no estás loco. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve de mucho, porque hubo un compañero que entró con la perspectiva de que iba a ser tal cual lo vio en las películas o en las series, de que le iban a enseñar a usar un arma, de que le iban a enseñar estrategia de detención y toda esa parte policíaca, pero no tiene nada que ver. Cuando tú entras, tienes que ver medicina legal, tienes que ver química, tienes que ver biología, medicina, y tú te preguntas ¿para qué? Pues sí, de eso se trata. Más adelante les voy a comentar más o menos qué es lo que veo. Pero bueno, entonces este amigo pues entró con una perspectiva bastante diferente y cuando se dio cuenta de que realmente no era así, pues sus sueños se fueron a la mierda prácticamente. Se dio de baja al segundo semestre, entonces pues bye. Entonces, por lo mismo en esta parte psicológica entra también la parte emocional. Porque al fin y al cabo no es una carrera bastante sencillo en esta parte porque hay que tener el corazón bien, pero bien duro. Hay que tener un corazón de piedra porque me recuerdo que un maestro nos decía de que los casos que nosotros lleguemos a ver en un futuro, ya que seamos profesionales, no hay que tomárselo personal. Nunca tomarse las cosas personal, sino profesional. ¿Y a qué se refería el profe? Se refería a que veremos casos de violaciones, y no violaciones a mujeres adultas, violaciones a menores de edad, a niños. Entonces, casos bastante atroces y bastante horrorosos que va a llegar a un punto en donde va a crecer como una rabia en ti de crece como una venganza, un rencor hacia la persona que causó esto, hacia la persona que le hizo daño a tal persona, ¿no? Entonces, aquí nos decía este profe de que es un error muy grande, porque cuando tomamos las cosas personal, todo lo vamos a llevar a la contraria de esa persona. No vamos a ver el otro lado, porque al fin y al cabo lo que buscamos es justicia, ¿no? Y pues muchas personas dirán, pero ¿qué justicia? ¿Qué justicia va a haber entre un adulto y un niño de 12 años que fue violado? O sea, como persona, si te tomas las cosas personales, tú vas a decir, pues esta persona es un monstruo, ¿no? ¿Por qué buscar justicia? Mejor encerrarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no debemos ver estas cosas de esta manera? Porque todo tiene un porqué. Y así va a ser. Todo tiene un porqué. Muchas de estas ocasiones, estas personas que cometen estos ciertos delitos, no en todos los casos, quiero dejar claro en eso. Pero en algunos casos, estas personas sufren de algún trastorno mental, algún problema psicológico. Entonces, cuando decía este profe en no tomar las cosas personales, sino profesionales, se refería a esta parte.
de hacer nuestro trabajo y ver si realmente esta persona lo hizo con dolo o lo hizo por algún problema, un problema mental, porque sí ha pasado, sí hay casos reales. Entonces, y es a lo que voy, o sea, la carrera sí es bastante dura, más que nada en esta parte emocional, porque te tocarán ver casos tan atroces en donde el corazón se te va a aplastar demasiado, y si eres sensible, no vas a poder más. Entonces, chavos, si están pensando estudiar criminología o criminalística, tengan muy en cuenta esta parte de que hay que trabajar profesionalmente, no tomarse las cosas personales, no ir a la contraria, porque si lo vamos así, jamás vamos a llegar a nada. ¿Ok? Porque al fin y al cabo buscamos justicia, no buscamos venganza. ¿Ya? Entonces, y aparte que nuestra labor somos criminólogos y criminalistas, no somos un juez. Al fin y al cabo, la última palabra lo da el juez. Por más feo que se escuche, así es el sistema. Así es el sistema judicial. O sea, el que juzga, pues es el juez. Así es. Entonces, pues también entra el otro tema de que es en la parte de las náuseas. Además de que, pues mayormente en el tema de criminalística, que pues entre el tema de las necropsias, como le conocen también, autopsias. Entonces en esta parte hay que tener mucho estómago. Y sí, la verdad, la mayoría de las imágenes, videos, gráficos que nos ven, o sea, están muy brutales. Y pues hay que estar muy preparados para esto. Entonces, ya van 3 consejos. Una mente firme, una mente sana, una salud mental, un corazón fuerte y bastante, podríamos decir, un corazón decidido y un buen estómago. Un estómago bien duro para pues no vomitar ante estas situaciones, porque sí pasa. Y aparte pues entra también el tema del olor, el olor de estas personas que llevan muertos, ¿qué será? O sea, semanas, meses o quizás hasta un año. Entonces hay que considerar esa parte. Y pues bueno, ahora yendo a la parte más académico, les hablaré acerca de mi experiencia y de lo que yo actualmente he llevado. Estoy a la mitad de la carrera. La carrera son 4 años y medio. Y estoy a la mitad. Entonces les hablaré acerca de las materias que he visto y qué tanto es lo que se trata. Bueno, empecemos con el tema de la criminología y la criminalística. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estas dos, de hecho, es muy curioso porque mucha gente piensa que es lo mismo, pero no son sinónimos, no son lo mismo. Tienen mucha relación en sí, pero no son iguales, son pero muy diferentes. Bueno, enfoquémonos primero en la criminología. ¿Qué es la criminología? La criminología es una ciencia que se encarga del enfoque en el criminal. Lo que estudia es al criminal, a su modus operandi, a la firma del criminal. ¿A qué se refiere con esto? Podríamos ver, para no confundirnos tanto, la criminología se enfoca en el que cometió el crimen, en estudiar por qué lo cometió. Entonces vamos a identificar la criminología con esta pequeña palabra, el por qué. La criminología entonces busca el por qué esta persona hizo tal cual, a qué horas, en dónde lo hizo, el por qué. ¿Por qué lo hizo en este estacionamiento? ¿Por qué lo hizo a las 3 de la mañana? ¿Por qué lo hizo en esta calle? ¿Por qué lo hizo en su casa? O sea, entonces la criminología busca el por qué. Y eso es una de las cosas que también quiero que nunca se les olvide. Siempre va a haber un por qué. Hasta el detalle mínimo, el indicio mínimo puede significar mucho. ¿Ok? Ahora, por el otro lado está la criminalística.
La criminalística ya es más científico, podríamos decir, ya tiene bases más científicas como lo es la química, la dactiloscopía, la serología, la tanatología, entra también el tema de la medicina legal, entra la serología y infinidad, pero principalmente pues la criminalística se enfoca en descubrir quién es el causante, quién cometió un crimen y cómo lo cometió. Entonces la criminalística va a buscar el quién y cómo, ¿ok? Y la criminología va a buscar el por qué. Entonces por eso les comentaba al principio de que estas dos carreras, bueno, la carrera que estoy estudiando en la CLEU, de hecho es muy bueno porque pues ya incluye ambos enfoques, tanto criminología como criminalística. Pero sinceramente si me preguntaran a mí cuál elegiría, pues la verdad elegiría la criminología. Me gusta más la interacción con el criminal, descubrir, meterme en la mente del criminal y entender el porqué de sus crímenes, el por qué lo hace tal cual. Entonces eso me parece muy, muy increíble. Ahora, por otro lado, como les decía, la criminalística ya es más científica, entonces están muy relacionadas uno con el otro. O sea, la criminología no puede ser nada sin la criminalística. Y lo mismo, la criminalística no puede hacer nada sin la criminología. Entonces, tienen un lazo muy fuerte en esta parte. ¿Ok? Pero no es lo mismo. Ok, entre las otras disciplinas y ramas de la cual está constituido la criminología, entra mucho la psicología y pues principalmente la psicología criminal, que se enfoca principalmente en la mente del criminal, cómo funciona y cómo actúa en esta parte psicoemocional. Bueno, entonces, en esta parte de la criminalística quiero dejar algo muy en claro, de que la criminalística se divide en bastantes ciencias, en bastantes otras disciplinas, como lo es como les mencioné, la criminalística, balística, fotografía forense. Entonces, por ejemplo, para poder enfocarse en la medicina, en que es la medicina legal o medicina forense, solamente lo vemos como ramas, o sea, solo lo vemos como una introducción, como lo básico, no lo vemos a detalle, porque pues también existe una carrera que se llama así, medicina forense. Entonces ya los que quieran estudiar medicina forense, ya meterse en esta parte más médica y más de la anatomía, pues sería ya empezar con medicina y luego ya tomar una especialidad en medicina forense, ¿ok? Entonces, si lo tuyo es en esta parte médica, pues mi recomendación es empezar con medicina. Así es, porque muchos también confunden en esta parte de que si estudias criminalística y dentro de la criminalística se ve la medicina legal, terminaría siendo un médico legal, pero no es así. Solo vemos como una pequeña introducción, o sea, como para estar al tanto en un futuro que tengamos un caso y no se haya falta en algún médico forense, pues podamos hacer alguno que dos en prácticas, ¿no? Entonces, más que nada lo hacemos para tener la noción de lo que se trata, de lo que es. Pero ya otras cosas como lo es la dactiloscopía, que es el estudio a la yema de los dedos, de las palmas de los dedos, y pues en esto pues ya sabemos que es un método de identificación que se puede encontrar principalmente en zonas muy blandas, muy lisas, y podemos encontrar a un determinado delincuente o algún criminal, ¿ok? Pero para eso pues también existen especialidades. La universidad donde estoy, que es el CLEU, les platico que también existe algunas especialidades y maestrías que se pueden tomar después de la carrera y enfocarse en, como les decía, dactiloscopía, balística, psicología forense, entonces son varios, ¿ok? Entonces, todos estos temas que vemos aparte son como introducciones, ¿ok? Son como temas en general, no es en una parte más técnica y muy enfocado en el tema, pero sí se enfoca en la criminalística, ¿no? La criminalística es bastante interesante, pero yo siento que es más complicado porque
La criminalística es muy acertada, o sea, necesita fundamentos científicos, es a lo que voy. Y en esta parte son muy diferentes, pero muy diferentes, porque la criminología es una ciencia inexacta. Es ese, podríamos decir, el detalle, pero al fin de cabo podemos lograr grandes avances con la criminología. A pesar de que en la psicología no es exacta, pero podemos lograr muchos avances y podemos descubrir más de lo que imaginan. Entonces, a diferencia de la criminalística, es totalmente diferente porque ahí sí necesitas fundamentos científicos, o sea, necesitas tener un dictamen que ya esté probado científicamente, que tenga un resultado final. Por ejemplo, si acudes a una escena de crimen y encuentras una mancha roja, tú no puedes determinar y decir es sangre. No. No así funciona en la criminalística. En la criminalística tienes que tomar muestra, llevarlo al laboratorio, examinar, hacerle una prueba y determinar si realmente es sangre. Y ya con los resultados finales, ya tienes un dictamen y dices, ya, esto es sangre. ¿Ok? Entonces, así funciona la criminalística. O sea, para que pueda ser acertada necesita un dictamen, necesita una investigación, unos resultados. Entonces es muy científico en esta parte. Entonces se enfoca principalmente en la criminalística. Está muy interesante porque también entra la parte de deducción. O sea, hay que ser muy deductivo en esta parte. O sea, tener la mente muy abierta para que con tan solo llegar a la escena de crimen, o sea, ya determinar todo, o sea, ya ver de que, ok, esta persona forzó esta puerta porque tiene una marca en la ventana, y luego entró, abrió el refri, vio el cuchillo en la mesa, lo tomó y le apuñaló en la espalda. No, entonces poder tener la mente abierta en esta parte, que al llegar a la escena de crimen, identificar los objetos, los indicios, y con eso ya tener más o menos la noción de qué pudo haber pasado. Entonces, la criminalística es lo que hace. La criminalística son aquellos que llegan a la escena de crimen y así, ellos sí tienen interacción directa con la escena de crimen, con el cuerpo y con todos los indicios posibles. Ya la criminología tiene principalmente contacto con la persona, o sea, ya cuando se tiene al criminal y se entrevista, se le hace una prueba psicológica, una evaluación criminológica, una evaluación clínica, entonces ya tiene interacción directa con el criminólogo. En varios casos igual el criminólogo puede estar presente en una escena de crimen para poder entender el modus operandi de esa persona, porque actuó de cierta manera. Pero el que sí tiene contacto directo pues es la criminalística, porque ya ellos son los que se encargan de estudiar la escena del crimen, hacer el levantamiento de indicios, de muestras y trasladarlos directamente al laboratorio. De ahí ya se hace el estudio, se hace la experimentación para comprobar si dan resultados, ¿no? Para tratar de buscar al culpable. Entonces ya son los que se encargan igual de llevar al lo que es el cadáver de la persona, de la víctima, a lo que es en la morgue para que ya se le haga la necropsia por las personas ya indicadas. Bueno, entonces en este caso es a lo que se enfoca la criminalística, ¿ok? Entonces tiene interacción principalmente con la escena de crimen y en pues dar información de quién posiblemente fue el causante o responsable de algún hecho criminal. Bueno, ahora pasemos en la parte de la... Bueno, antes de cambiar de tema, antes de irnos a la criminología. La criminalística, el padre de la criminalística, recordemos que es Hans Gross. Entonces, en esta parte es muy interesante lo que hacía este hombre. Hans Gross, podríamos decir que es el padre de la criminalística porque fue el primero en darle este nombre, podríamos decir. Pero antes de él hubieron muchos más científicos que empezaron a enfocarse en esta parte. De hecho, la historia criminalística viene de un policía que anteriormente era criminal. Así es. Entonces, está muy interesante esta anécdota porque tú como persona
digamos de que yo siempre he luchado por el bien, pero como persona yo tengo una perspectiva diferente hacia alguna situación, hacia un caso en particular. Pero ¿qué pasa si yo soy el criminal? ¿Qué pasa si yo soy el criminal? O sea, también voy a tener una perspectiva diferente hacia un caso en particular. Entonces fue lo que pasó con este policía, de que este policía fue un ladrón, fue un criminal antes y luego es policía. Entonces, ya estando en la estación de policías, se le hizo bastante fácil poder atrapar a los criminales. ¿Por qué? Porque él era un criminal, entonces sabe cómo actúan, sabe cómo piensan, saben a qué horas, su modus operandi, o sea, saben todo. Entonces, la única manera de entender a una persona, aunque suene feo, la única manera de entender a un asesino serial, pues es meternos en la cabeza del asesino serial, es pensar como el asesino serial. Por más atroz que suene, o sea, sí suena bastante fuerte y bastante feo, como que qué pedo, o sea, pensar como un asesino, pero eso nos va a dar muchas respuestas y nos va a ayudar a encontrar a posibles responsables. Entonces es lo que hizo este policía y así inició la historia de criminalística. Ok, entonces en esta parte Hans Gross. Y ahora yéndonos al otro tema, que es donde yo estoy más especializado y es donde más tiempo le he dedicado, que es la criminología. O sea, la criminalística, lo que le acabo de platicar, es lo básico de qué es, de qué se trata, pero ahora sí vámonos con criminología. Ok, aquí viene lo más chingón, porque pues ya aquí vamos a hablar directamente de criminales, que sé que a la gente le causa mucha curiosidad y no sé por qué a las personas les encanta el morbo, pero pues en esta parte ya hablaremos de criminales en asesinos y lo que le queda. Ok. La historia de criminología principalmente el que sí resaltó la criminología es César Lombroso. Cabe mencionar de que César Lombroso tenía un enfoque muy positivista. Supongo que estudiantes hayan escuchado en estas épocas, hace muchas décadas, en el que hubo varias etapas en la historia. Una etapa clásica, ecléctica, positiva. Ok, en esta parte igual en derecho es lo mismo, pero ya cambia el enfoque. Ok, entonces en esta parte César Lombroso tenía podríamos decir, una ideología muy positivista. Pero bueno, antes de comenzar en esta parte, ¿qué es positivismo? ¿Qué es el positivismo? Ok. El positivismo era un enfoque que se le daba por ciertos científicos, ciertos maestros y grandes investigadores que conocemos como César Lombroso, Enrico Ferri y demasiados más. Entonces, el enfoque que tenía esta escuela positivista, era un enfoque más científico, mucho más científico. Y por el otro lado estaba la clásica, que la clásica tenía todo lo contrario, tenía un enfoque más, podríamos decir, más moral o más personal. Pero para diferenciar ambos, hay una palabra. Hay una palabra para diferenciar el pensamiento clásico con el positivista, que es el libre albedrío. La escuela clásica creía que el libre albedrío no existía. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el hecho de que yo puedo hacer algo por mi propia voluntad. Y al hacer algo por mi propia voluntad me hace responsable de mis actos. Eso es lo que decía la escuela clásica. La escuela clásica decía, si tú matas a esta persona, no me importa si fue un accidente, no me importa si lo hiciste drogado, no me importa si lo hiciste por si tienes un trastorno mental. Si tú lo hiciste, eres responsable. Así pensaba la escuela clásica. Era muy, podríamos decir, muy antropológica en esta parte, que se centraba mucho en la persona y en tus decisiones. O sea, era muy estática en esta parte. Entonces, por el otro lado estaba la positivista, que decía, no es así. La positivista creía que no existe libre albedrío.
Por lo tanto, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un porqué. Tomamos una decisión por algo. Hay algo que nos mueve. Hay siempre una motivación, siempre hay una intención. Entonces la escuela positivista dice, si esta persona mató a su mujer, no lo hizo porque quería, no lo hizo por gusto, por placer. Lo hizo por una razón. Y es en lo que se enfocaba, en lo que se enfocó César Lombroso. Entonces, César Lombroso tenía un enfoque más antropológico, podríamos decir, pero antropológico y médico, porque él estudiaba ya la parte de las personas, como lo es el cráneo, la nariz, o sea, el tamaño de los ojos, la postura de la nariz, lo largo de las cejas, el grosor de las cejas, o sea, todo. Estudiaba prácticamente a todo el ser humano, con el fin de descubrir si los criminales tienen rasgos parecidos, o sea, si tenían una relación entre sí. Y asombrosamente, aunque no lo crean, sí lo había. Hoy en día, en este pensamiento de César Lombroso fue el inicio de la criminología, pero actualmente no tiene un valor muy fundamental en la criminología que conocemos, la moderna, ya que pues no tiene muchos fundamentos, podríamos decir, acertadas y comprobadas, y por ello ya no se sigue practicando. Pero bueno, sí es muy importante mencionarlo porque pues es el que inició la criminología, de dónde inició. Entonces Lombroso tomaba en cuenta el tamaño de la frente, el tamaño de los ojos, el tamaño de la nariz, de la boca, el tamaño de las orejas, la forma en que están las orejas, o sea, todo, consideró todo. Trabajó con varios cadáveres de criminales para poder llegar a una conclusión. Después de tantas investigaciones con muchísimos cuerpos, de hecho es bastante curioso esta parte porque Lombroso tenía como que un contrabandista que le vendía cuerpos. Entonces es bastante atroz esta parte, pero pues sin eso no hubiésemos llegado a lo que es hoy. La ciencia no es buena del todo, o sea, hay una parte muy oscura a lo largo de la historia de la ciencia, entonces que muchas veces es mejor no mencionarla. Bueno, entonces en esta parte César Lombroso creó una categoría criminal. Entre la categoría criminal está lo que es el criminal nato, que considero que es uno de los más importantes y más excéntricos en su tipología criminal. Es el criminal nato. ¿Qué decía acerca del criminal nato? Decía que el criminal nato era el eslabón perdido. O sea, era ese punto medio entre el hombre primitivo y el hombre moderno, que somos nosotros. Entonces, él decía que el criminal nato es aquella persona que no evolucionó, o sea, que se estancó entre la evolución entre el hombre primitivo, porque pues según en ese enfoque en la ciencia, de que pues venimos del simio, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que evolucionamos del simio, del hombre primitivo, a lo que hoy somos el hombre moderno, ¿no? Los humanos. Entonces, según él, el criminal nato es aquella persona que se quedó en el punto medio, que no terminó de evolucionar, o sea, que tampoco es del todo un hombre moderno, pero que tampoco del todo es un hombre primitivo. Entonces es bastante interesante esta parte porque él decía de que estas personas prácticamente tienen una parte animal, pero también una parte humana. Y por eso decía de que estas personas, un criminal nato ya nace así. Él decía que el criminal nato ya nace así. No es porque se convierte con el paso del tiempo, ya es así, nace así con estos rasgos delictivos, rasgos de agresividad, de impulsividad. O sea, ya nace así. Entonces está bastante interesante esta parte porque él decía de que estos criminales, les decía de que tuvo interacción mayormente. Entonces por lo mismo él nos platicaba de que, por lo mismo de que esta persona nace así,
esa persona no cambiaba. El criminal nato no tenía solución, no tenía reparación, porque es un hombre que no terminó de evolucionar, ¿no? Entonces, que los crímenes que cometía lo hacía por simple placer, no lo hacía por una intención, lo hacía por simple placer, porque le placía, porque le gustaba. Es como un animal, podríamos decir, como un animal. Por otro lado está también el loco moral, pues que no queda mucho que mencionar en esta parte, pero que tiene un poquito relación con lo que es el criminal nato. ¿Okay? Entonces en esta parte se enfoca principalmente la parte psicológica del criminal, de que hay un daño moral. Entonces en este caso ya quiere decir que hubo un daño progresivo que le llegó a causar un problema y por ello cometió un crimen, o se volvió delincuente, o se volvió agresivo, violento. Entonces en esta parte también entra la parte de, se da mucho en niños, de que muchos niños que son maltratados de pequeños crecen en un ambiente social muy, muy fuerte y muy violento y terminan siendo parte de algún grupo delincuente, alguna banda, algún grupo de ¿qué será? O sea, de los que te asaltan, de los que te roban. Entonces pues esto se enfocaba en el loco moral. Bueno, entonces son personas bastante que se logran mezclar con las personas. O sea, estas personas saben que están mal. Entonces podríamos decir que podríamos encontrarlo mayormente en cárceles y prostíbulos. O sea, son aquí gente que está metida en las drogas y toda esa parte. Ok, en esta parte ya entra también uno que a mí me impactó bastante cuando lo vi, que es el delincuente epiléptico. El delincuente epiléptico pues viene de la palabra epilepsia, que es una enfermedad, más que nada una enfermedad, es un padecimiento, porque pues en sí no tiene una cura. Entonces la epilepsia pues la conocemos, es como un pequeño cortocircuito que se da en alguna región específica del cerebro, lo cual afecta ciertas funciones de nuestro cuerpo, de nuestro sistema. Entonces, esa es la epilepsia. Entonces, enfocándonos en esta parte del delincuente epiléptico, ¿qué les viene a la mente? O sea, les va a explotar la cabeza cuando yo les diga de qué se trata realmente. Resulta que él nos platicaba que el delincuente epiléptico son aquellas personas que al presentar este padecimiento y cometen un delito, ¿qué será? Un asesinato, pero que realmente no lo hacen de manera voluntaria, sino que lo hacen en este proceso de ataque, podríamos decir. En este proceso de ataque epiléptico, ellos cometen un delito y cuando termina ese cierto tiempo del ataque, ellos ya regresan en sí. O sea, y es bastante brutal porque se dan cuenta de que, verga, ya la cagué, ¿no? Entonces, es uno de las clasificaciones más fuertes porque prácticamente actúas sin voluntad. O sea, actúas sin voluntad, solo actúas al momento de que te da este ataque epiléptico. Y muchas de las veces estas personas al presentar esto pues terminan haciéndose daños ellos mismos, ¿ya? Entonces, muchas veces llega al suicidio en muchos casos, porque pues se dan cuenta de que a veces asesinaron ¿qué será? A su papá, a su mamá, a su esposa, y es tanto la presión que no les queda de otra que asesinarse. Entonces está bastante brutal esta parte. Y por el otro está también el delincuente ocasional. Este es bastante interesante igual, o sea, tiene lo suyo, ya que pues se divide también en varios, que es los involuntarios y sin perversidad, ¿no? Pero pues en general el delincuente ocasional es aquel que solo actúa en tiempos determinados. Ok, entonces los ocasionales están presentes mayormente en todos. De hecho, hay una teoría que dice de que todos en sí somos criminales. Todos en sí podemos cometer algún delito o un crimen.
El hecho de que no lo hayamos hecho es por nuestra educación, por la vida que hemos tenido, por cómo nos educó nuestros papás, de cómo nos educaron en la escuela, y también entra en esa parte si tienes una religión. Entonces, si no hemos cometido un delito o un crimen, es porque hemos tenido como que un pequeño freno en esta parte. Entonces, todas aquellas personas que han cometido un crimen o delito son personas que no tuvieron esta oportunidad, no tuvieron estos frenos, no tuvieron estos factores repelentes, sino tuvieron factores impelentes. Y los impelentes son aquellos factores que te favorecen a cometer un delito. Entonces, bueno, entonces el ocasional, pues son estas personas que frecuentan mayormente en ocasionar un delito, ¿no? Pero sí depende bastante en esta parte pues un poco también de la educación. Esta parte también, por eso es importante trabajar mucho con los niños, porque pues puede ser bastante problema que un niño, si no se le da cariño, apoyo emocional, puede crecer sin esta parte emocional, sin expresar sus sentimientos. De hecho, así inicia la historia de los psicópatas, de los sociópatas. Son niños que jamás recibieron afecto emocional y por lo tanto no lo conocen. Entonces, si no lo conocen, no saben qué es. Y ya de adultos tú puedes quererlos bastante, puedes amarlos, pero ellos no saben qué significa eso. Y por lo tanto son personas frías, y también sin empatía. O sea, que pueden ver sufrir a un niño, una persona, y no les causa dolor, ni sentimiento. Entonces, todo tiene que ver con la evolución de la persona, ¿no? Que se le llama la génesis. Entonces, por eso al principio les platicaba de que la criminología es una ciencia bastante amplia que estudia todo lo que está relacionado con la génesis del criminal, de cómo se vuelve criminal, de cómo llegó a cometer un delito, de por qué lo cometió, qué factores lo llevaron a cometerlo, por qué de cierta manera. Entonces es bastante impresionante en esta parte. Bueno, de aquí pasamos también en mencionar a uno de los de otros investigadores bastante interesantes. Estamos hablando de Enrico Ferri, que igual tiene una clasificación de delincuentes, una tipología criminal, pero la verdad está bastante interesante el de él, y yo siento que es el que actualmente se está considerando. Entonces, ¿por qué? Porque Enrico Ferri ya involucra factores sociales, factores externos. A diferencia del Lombroso, vemos de que su enfoque principalmente era anatómico y antropológico, o sea, se enfocaba en la persona, de que ya nacía así y ya tiene rasgos biológicos. Pero por el otro lado, Ferri no. Ferri entró y dijo, no, cabrón, no es así. O sea, también tiene que ver la parte social, y tiene mucho sentido y tiene mucho que ver, y aquí entra la parte de la evolución y la génesis de un criminal. Él también consideraba el nato, pero no del todo, porque él decía de que pues también tiene que ver que esta persona cómo fue crecido, o sea, su evolución familiar, el apoyo moral que tuvo y el desarrollo y aprendizaje que tuvo a lo largo de los años. Entonces él cree que en sí no existe el nato, podríamos decir. En esta parte también llega la clasificación del delincuente loco, que más que nada él consideraba como un tipo de enfermedad, muy parecido a la parte del Lombroso del loco, igual del loco moral. Y en este está el delincuente habitual y también el ocasional, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, el ocasional es aquella persona que solamente va a actuar cuando tiene la oportunidad, cuando se le presenta la oportunidad. Y el delincuente habitual es aquella persona que ya está acostumbrado a delinquir, ya está acostumbrado a asaltar, ¿no?
Entonces, en esta parte del delincuente ocasional es un tema bastante interesante de que yo siempre lo platico con mis amigos y les digo, ustedes hasta el punto de vista son delincuentes, todos somos delincuentes. Y les ponía una situación bastante interesante de que si les hice la pregunta de que, por ejemplo, les haría la pregunta igual a ustedes, de que imagínense estar en un callejón en vacío, están yendo para su casa en la noche y ven una bolsa tirada y hay pongámosle unos 2,000 pesos, en la bolsa, en la mochila. ¿Ustedes como persona qué harían? Si lo ven, por supuesto que lo agarrarían, ¿no? Entonces, en esta parte tú te preguntas, ¿por qué? Porque mucha gente también delinque sin necesidad. Porque sí también diríamos, pues sí tengo, aunque yo tenga dinero, si estás viendo la oportunidad lo vas a hacer. Porque hubo un amigo que me dijo así, no, es que pues, si tengo dinero, pues ¿para qué lo quiero? No, cabrón. O sea, si tú estás viendo 2,000 varos, lo vas a agarrar. Aunque ya tengas. Entonces ahí entra la parte de que no se trata de tener o no tener. No se trata de ser buena persona, no se trata de tener buenos valores, no se trata de tener buena educación, no se trata de ser buena persona. Se trata de la situación, de la ocasión, de que si tú ves la oportunidad, a huevos no lo vas a desaprovechar. Entonces, hace poco debatía igual con una compañera de trabajo sobre este tema porque ella tiene una forma diferente de pensar. Y lo respeto, o sea, igual aquí, este canal es muy libre, pueden dejar sus comentarios de sus puntos de vista y adelante, somos libres y este es un ambiente bastante, podríamos decir, comunicativo, entonces escriban sus comentarios si no se les pareció esto, si quisiera más detalle de aquello, adelante, ¿ok? Entonces estoy abierto a críticas y a consejos igual, adelante. Bueno, entonces esta compañera me decía de que ella creía de que las personas sí tienen libre albedrío. Entonces ella consideraba de que siempre hay una alternativa más. Ella dice de que, por ejemplo, la gente que roba es porque quiere, me dice. Porque no busca un trabajo. Y yo les decía, no, fíjate de algo. Yo le platicaba del círculo vicioso criminal. Y le ponía un ejemplo muy básico, que hoy en día lo podemos identificar muy rápidamente. Muchas familias, en México principalmente, es uno de los países con más pobreza. Y aquí en el estado de Yucatán, igual, mayormente. O sea, podemos decir que hay mucha situación económica, una situación económica muy cabrona. Y pues el crimen, uno de los crímenes con más alta tasa es lo de robo, lo de los asaltos, en Mérida principalmente. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces estas personas que cometen ciertos robos y ciertos delitos de asalto son personas que se encuentran en situaciones. No siempre, pero la gran mayoría son personas que no se les da la oportunidad. Y ese es el problema, que fíjense, se convierte en un círculo vicioso, porque imagínense, esta persona comete un asalto con un arma, con un cuchillo, podríamos decir. Lo arrestan, lo juzgan y lo condenan. Cumple su condena, sale del penal e intenta buscar trabajo. ¿Ustedes creen que le van a dar trabajo? Por supuesto que no. Y así es la sociedad, o sea, está bien jodida. ¿Por qué no? Te piden antecedentes penales y en tus antecedentes penales se va a ver... mierda, esta persona ya cometió un asalto. No te puedo contratar.
Entonces, esta persona llega al punto de que ya no va a tener nada que hacer. No se le da la oportunidad y no le va a quedar de otra que volver a delinquir. Entonces, se convierte en círculo vicioso. Se convierte en un círculo vicioso. Entonces, en esta parte también nosotros como sociedad cargamos con una responsabilidad. En una responsabilidad porque muchas veces no nos damos de cuenta, o sea, y en esta parte somos bastante ignorantes. O sea, personalmente yo lo digo también. Y ustedes piensen un momento. ¿Por qué? Porque así la naturaleza del ser humano, no. Y entiendo en esta parte, porque si nos enfocamos en la parte de, güey, pues, ¿cómo voy a contratar a una persona que asesinó a su mamá? O sea, sí está cabrón la situación. O sea, si eres dueño de una empresa y, ay, no, ¿cómo crees? No, por más que quieras, no, vas a decir que no. Pero es que tampoco nos queda de otra. Porque es a lo que voy. Si tú no le das tan siquiera la oportunidad a esa persona, no mames. Su propio crimen puede ser algún familiar tuyo, algún primo. Entonces tenemos que ponernos a pensar un poquito más en esta parte y pensar en que quizá es lo único que podemos hacer. No nos queda de otra. No hay otra solución que se pueda hacer de que el gobierno les apoye porque ni siquiera el gobierno lo hace. Entonces imagínense, se vuelve un círculo vicioso. Y por eso el crimen jamás se va a acabar. O sea, el crimen jamás se va a acabar. Pero al menos podemos reducir la tasa de criminalidad. Entonces, hay que pensar un poquito más en esta parte y pues darle una oportunidad más a estas personas. También no quiero decir que también dejen entrar a su casa como si nada, sino que siempre y cuando tener en cuenta quién es esta persona, darle una oportunidad, pero estar siempre al tanto. Porque lo que le digo, si tampoco le damos esta oportunidad a estas personas, jamás van a cambiar. Jamás van a cambiar y va a pasar lo mismo. Entonces, es lo que debatía con esa compañera porque me decía, no, es que siempre pueden buscar otro. No, a veces lo buscan, pero no se les da la oportunidad. Y lo que le decía de que nosotros como seres humanos somos una especie muy egoísta. Siempre va a ser así, siempre. Aunque la gente diga, no, es que yo soy dadivoso, soy bondadoso, no. Todos somos egoístas, pelana. O sea, así como son las cosas. Así es. Igual le ponía un ejemplo bastante fuerte. Igual, escuche. Está en una situación en donde se encuentran secuestrada ustedes con algún familiar muy cercano, igual. Digamos que se encuentra ustedes y su hermano o hermana frente a usted. Y hay dos secuestradores. Ambos tienen dos armas de fuego, apuntándoles en la cabeza. Y uno te dice, a ti que me estás escuchando, te dice, oye, necesito que tú le dispares. Digamos, hay una persona más, una tercera persona, se me olvidó. Tercera persona, una persona desconocida. No la conoces, no la has visto jamás en tu vida. Y está allá enfrente. Está vendado los ojos. Entonces tienes a tu lado derecho, tienes a tu hermano. Y a tu izquierdo, tienes a una persona desconocida. Y el secuestrador te dice, tienes que disparar al extraño o mato a tu hermano. Es una situación bien cabrona. Y chinga tu madre si dijiste que no matarías. Porque sé que sí lo harías. Si te encontraras en esa cierta situación, a huevo lo harías. Yo lo haría. Creo que la gran mayoría lo haría. Porque somos egoístas. Y siempre va a ser así. Siempre vamos a darle beneficio a lo que más
nos favorece, como en este caso a nuestro hermano. Y no los culpo, o sea, no por pensar en esta manera pues son malas personas, no, así funciona estas cosas, así funciona la mente, así funciona la vida, la humanidad. Y hay situaciones reales que han pasado así. Me platicaba esta misma compañera, de hecho ese mismo día, un caso bastante fuerte en donde es una situación muy parecida, pero en este caso se encontraba una familia, en donde era una familia de 4, papá, mamá, hermano y hermana. Entonces estos secuestradores obligaron al chico a violar a su hermana. Y dije, cabrón, ¿qué pedo? Y sí, fue un caso, me contaba que fue un caso de Sinaloa, por el norte, sí, si no me equivoco fue Sinaloa, sí, por el norte. Bastante curioso, bastante curioso, ¿no? Pero sí, me comentaba que es un caso muy fuerte porque enfrente de sus papás, pues tuvieron que tener coito. Y es bastante enfermo. Y no les quedaba de otra. Entonces, saltando este tema, a lo que voy de que muchas veces no se trata tanto de que seamos buenos o malos, o tengamos valores o no. Simplemente que muchas de las veces se trata del momento, de en qué situación te encuentras. ¿Ya? Entonces, si tú te encuentras en una situación así, o sea, tus valores se acaban. Tu educación se va a la mierda. Y ya solamente piensas por tu beneficio. Entonces se trata de la situación en que tú te encuentres. Puedes ser la persona más bondadosa del mundo, la persona más amable, más amorosa, pero te apuesto que si te ponen en una situación como esta, a huevo que matarías. O algo peor, como robar. Pasa mucho de que te extorsionan, de que te hablan y te dicen, oye, tienes que hacer tal cosa o si no mato a tu hija. Y a veces muchas de esas cosas que tienes que hacer son cosas ilegales. Y los haces, porque no te queda de otra. Y no es que seas mala persona, pero es a lo que voy, de que muchas veces no se trata de la persona, sino de la situación también. ¿Ok? Y entonces de eso hablaba acerca del delincuente ocasional. Bueno, por otro lado está también el delincuente pasional, que pues ya son las personas que actúan por medio de rencor, odio, amor, o sea, y todo lo que tiene que ver en la parte amorosa. En esta parte, de hecho, esta clasificación principalmente se da en mujeres, porque es bastante curioso porque a nivel, al menos en el país de México, los crímenes que más se cometen son por hombres, o sea, los autores principales son hombres. Y la mayoría de las mujeres, son muy pocas, pero la mayoría se trata de delitos pasionales, o sea, de que por engaño, por infidelidad, por traición, entonces mayormente eso se trata con el delincuente pasional, ya tiene un móvil que es, podríamos decir, por celos. Créanme que han habido casos solamente por celos, que llega a machetear a su familia. Ok, entonces es lo que nos hablaba Enrico Ferri, y nos hablaba también de unos factores sociales. Ahora, yendo en esta parte ya de los factores, ya para dejar en claro, de cómo funciona más o menos la criminalidad, cuál es la dinámica de la criminalidad, cómo actúan los criminales, cómo se da un crimen. Que eso es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo es que se llega a un crimen? Bueno, para que se pueda dar un crimen, tiene que haber, por obvias razones, un criminal. Y bueno, la criminología también se divide en 3 puntos muy importantes, que es el crimen, criminal y criminalidad. ¿Ok? Entonces son 3 cosas muy diferentes. En el crimen, pues, es cómo lo hizo, de qué manera se dio, la dinámica y el modus operandi de la persona. Ese es el crimen. El criminal pues ya es la persona en sí y tiene un enfoque más psicológico, en estudiar si esta persona sufre de un trastorno mental o si tiene algún trauma o algún otro
anomalía. Y está también la criminalidad, que la criminalidad ya habla en un aspecto más general de la criminología. Ya son todo lo relacionado con la criminalidad, factores en generales, en sociales, está también en esta parte de la sociología. Tiene mucha relación con la sociología. Y ese es otro tema que hablaremos en otro episodio, porque pues sí, también la sociología es una de mis pasiones más, que más tiempo le he dedicado, entonces tengo mucho que hablar de cómo funciona la sociología en sí. Pero bueno, regresemos a la criminología. Entonces, ¿cómo se da la criminología? O sea, ¿cómo llegamos a cometer un crimen? ¿Cómo se da? Así es, existe algo se le conoce como la dinámica y la génesis. La génesis es de dónde nace el crimen, de dónde nace estos rasgos impulsivos, estos rasgos homicidas, estos rasgos psicopatológicos. O sea, la génesis estudia el inicio de cómo se da el crimen. Y ya la dinámica es cómo se ejecuta el crimen, paso a paso, ¿no? Entonces, hay que considerar muchos elementos en esta parte. Entre ellos están los factores. Los factores se dividen en dos muy importantes, que es los factores repelentes y los factores impelentes. Los repelentes son aquellos factores que, y de hecho ya lo había mencionado anteriormente, los impelentes son aquellos que favorecen a cometer un delito o un crimen. Y los repelentes son aquellos que te frenan, son aquellos que están en contra de que tú cometas un delito. Ejemplos muy fáciles como por ejemplo, en los repelentes podría ser el valor, el amor, que será en la educación, por ejemplo, de que tus papás te enseñaron a que nunca vengarse, nunca actuar en violencia, sino siempre tratar de comunicarse con las personas y dialogar. Entonces, esto es un factor repelente. De hecho, hasta la religión es un factor repelente. Porque pues dejar en claro igual que yo no soy creyente y pues tampoco quiero ofender a la religión, pero que sí la religión funciona bastante bien en esta parte como un factor repelente, de que enfrena a muchas personas a cometer un delito. De hecho, al contrario, los rehabilita, podríamos decir, para que no cometan un cierto delito. Entonces, otro factor repelente podría ser, no sé, hasta tu pareja emocional puede ser también un factor repelente. Si tu novia es una persona muy cálida, muy tranquila, muy amorosa, y tú eres una persona muy agresiva, muy grosero, muy violento, tú al querer confrontarte y buscar problemas o querer delinquir, tu novia te va a decir, no, tranquilo, perdón, no lo hagas, está mal, ¿qué te pasa? Tranquilízate, vamos a casa, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, algo tan insignificativo puede ser un factor repelente, ¿no? Hasta a la cosa más insignificativa puede hacer que no cometamos un delito, como lo es la inteligencia. De hecho, la inteligencia es un factor repelente, sin que nos demos cuenta. Porque, por ejemplo, pasa de que tú ves, no sé, te gustan mucho las guitarras. Ves una Gibson a plena vista, pero te das cuenta de que hay unas cámaras. Y tú dices, no, como que no. Si lo agarro, no hay nadie aquí, pero pues las cámaras están grabadas, entonces pueden ver mi rostro y me pueden buscar. Entonces como que ya se te quita las ganas y dices, pues ya, para la próxima. Entonces, sin darnos cuenta en esa parte, la inteligencia ya actuó. Y actuó de una manera repelente, como un factor repelente. ¿Entienden? Entonces, los factores repelentes están presentes en todo momento. Puede ser el trabajo, el dinero, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Y por otra parte están los impelentes, que puede ser también cualquier cosa. De hecho, los impelentes se dividen en tres, que son los predisponentes, los predisponentes, desencadenantes
y los psicológicos. Entonces se divide en 3 y también en la parte social. Entonces en esta parte de los impelentes puede ser de que, por ejemplo, tú de por sí hay ciertas personas que nacen con cierta agresividad muy alta o impulsividad muy alta, personas muy violentas. Entonces ya es una predisposición, o sea, ya naces así, ya lo tienes desde mucho. Entonces es un factor impelente que te favorece a cometer un delito, o sea, que te encuentras, no sé, con tu mejor amigo y te empieza a insultar, te empieza a ofender, y si tú eres una persona muy impulsiva, este elemento va a actuar de forma impelente y te va a incitar a que tú le des un buen golpe, o sea, un madrazo. Entonces eso te puede causar, pues, que te lleven a la cárcel y cometes algún delito. Se ha dado que llega en una simple riña, se da y llega al homicidio. Entonces, pues... Entonces, los impelentes son como les digo, esta parte psicológica, que son los que ya naces así, o sea, ya están dentro de ti. Y pues está la otra parte que ya son los que vienen desde afuera, que son los sociales. Puede ser del trabajo, de la familia, de los amigos, de la escuela, universidad. Puede ser de todo. Ya son factores que son externos, son sociales. Como lo puede ser de que en el trabajo te insultan, te critican, no sé, por tu forma de hablar, por tu ropa, o sea, te discriminan por ser de otra persona. Pasa mucho con la gente extranjera de aquí del estado. Y no nos elegimos tanto, son gente de México, gente de Tabasco, Chiapas, hasta de Campeche, que llegan aquí en Yucatán, y pues se le da un estigma muy muy feo, que se le critica, y le tienen como que una perspectiva muy fea hacia los extranjeros. Entonces por eso se le discrimina mucho. Entonces también esto es un factor podríamos decir, social, que incita a que cometan un delito. Entonces, sin darnos cuenta, también funciona como un factor impelente, o sea, que favorece a que se cometa un delito. Y pues, en esta parte también tiene lo que es el intercriminis. Es bastante interesante también esta parte del intercriminis, porque el intercriminis es cómo se da, cómo se ejecuta. O sea, ya hablamos de los factores que favorecen y los que te frenan, ¿ok? Ahora pasemos de qué es lo que detona esa bomba. ¿Ok? Ya sabemos las partes de la bomba, ya sabemos en cómo se prende y cómo se apaga, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es que se detona? ¿No? ¿Cuál es esa mecha que se detona la bomba? Pues aquí viene lo más importante, que es la intercriminis. Entonces, la intercriminis podríamos decir que es la fase que se da para llegar a cometer un delito. Se divide en 3 igual, que es tiene en 2 fases, podríamos decirle. La tercera ya es la parte donde podríamos decir el paso al acto, o sea, ya cuando se ejecuta lo que es el delito. Pero principalmente tiene 2. El primero es la fase interna y el segundo la fase externa. Esto se parece mucho a esta parte de la predisposición. Entonces, vamos a ver. En esta parte, en la interna, en la fase interna, no hay que confundirlo con la predisposición. La predisposición, recordemos que ya es una parte psicológica. Por ejemplo, si somos personas que somos muy agresivos, muy violentos. Entonces, el intercriminis es el proceso que se da, o sea, el proceso que se da para que ya se ejecute lo que es el delito. Entonces, la fase interna, ¿cuál es? La fase interna es ya la ideación, o sea, el planeamiento de lo que vamos a hacer, ¿ok? Ya es cuando hay como un pequeño debate en nuestra mente de qué podemos hacer. Y ya la fase externa ya es cuando decidimos cómo lo vamos a hacer, ¿no?
La fase interna es qué vamos a hacer y la fase externa es cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y ya la última fase, que es el paso al acto, ya es la consumación del acto. O sea, ya es cuando se da. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo para que ya lo entiendan más o menos, porque siento que interno, externo, como que confunde bastante. ¿Okay? Iniciemos con el impelente. Digamos que yo como persona, yo soy una persona con una predisposición de agresividad muy alta e impulsividad muy alta. Entonces, pongamos una situación. Tomando estos dos elementos, soy muy impulsivo y muy violento, ¿ok? Llego al trabajo y me regaña mi jefe. Me da un reporte, me llama la atención y me sanciona, según por un trabajo que entregué después de tiempo. Digamos, un reporte que entregué después de tiempo y me equivoqué en alguna factura o algo, pongámosle. Entonces, me despide. Mi jefe me despide. Entonces, imagínense, yo tengo alto nivel de violencia, agresividad, impulsividad. Estoy enojado. Me despidieron, estoy enojado. Salgo de mi trabajo, me despidieron, estoy muy enojado. Entonces, ya pasamos las dos etapas. La primera, predisposición. Soy violento, impulsivo y agresivo. Y entre esta parte de factores sociales. Me despidieron, ¿ok? Me despidieron de mi trabajo. Entonces se está juntando la bomba. Llego a mi casa y aquí inicia la intercriminis. Llego y se da la última fase de los impelentes, que es el desencadenante. Llego y digamos que tengo un niño pequeño, un hijo. Llego y este niño, mi hijo, me lanza una pelota porque quería jugar, o sea, tenía buena intención, ¿no? Me lanza una pelota en la cara y me da la cara. Cuando me da la cara, entra la ideación en esta primera fase, que es la fase interna, en donde ya analizo qué quiero hacer, porque imagínense, teniendo en cuenta de que ya estoy emputado porque pues me despidieron de mi trabajo. Llego a mi casa y me tira este niño un balón en la cabeza. Entonces entra la fase interna, donde ya está la deliberación, la resolución o decisión. O sea, estamos hablando de decisión muy rápida. De que tú decides a veces darle un golpe al niño o pegarle, ¿no? Y ya la fase externa ya es cuando tú le pegas, ya se da el acto. ¿Qué pasa? Que muchas veces también podemos que en la primera fase interna solo tengamos la ideación, y en la fase externa también tengamos los actos preparatorios, o sea, ya tengamos visualizado cómo vamos a hacer las cosas. Pero a veces nos retenemos y no llegamos a cometer nada. O sea, decimos, le voy a pegar, le voy a dar una patada, pero como que a la vez dices, no, mejor no. ¿No? Nos ha pasado igual en algún caso, alguna situación, o sea, estamos emputados, nos fue mal en el trabajo, en la escuela, llegamos a casa, no sé, se tira el perro sobre nosotros y llega un punto en donde quieres darle una patada, pero dices, no, como que qué culpa tiene el perro, ¿no? Pero llega un punto en donde esta partecita en donde como que tú analizas la situación y dices, no, tranquilo. En muchas de situaciones no existe este frenito. O sea, y se da a la consumación, en donde tú dices, ya estoy harto, te despiden, llegas a casa, le tira el niño y pum, le das una patada. ¿Ya? Entonces imagínense, así funciona un crimen. Así se da un crimen. O sea, ahorita les puse una situación bastante sencilla, simple, sin violencia, pero, bueno, sí, sin violencia. Pero así se da un crimen. Entonces imagínense de que en una situación en donde
digamos, yo no tengo dinero, salgo a buscar trabajo, paso en casa, en oficina y nada, no me contratan. O sea, tuve un día muy pésimo. Mis hijos no tienen nada que comer. Y en todos los trabajos que pasé me discriminaron porque según no soy de aquí. Y estoy tan molesto que pues yendo camino a mi casa me encuentro a un viejo amigo. Un viejo amigo que se acerca a mí y empieza como que a bromear de ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el jale? Y sabe de que yo no tengo trabajo. O sea, yo ya estoy molesto, ya hay una presión psicológica, emocional en esta parte. Y como que venga una persona a como que a incitarte, a veces no es porque queramos, sino que es la situación. Entonces va a depender mucho del umbral. Hay algo que se conoce como el umbral en criminal, o también le podemos llamar como umbral de agresividad, en donde depende de tu umbral. Y este umbral, ¿de qué va a depender? De que sea alto o bajo. Mientras más alto, pues quiere decir que tienes más probabilidad de cometer un delito. Y mientras más bajo, pues quiere decir que tienes menos probabilidad de cometer un delito. Pero ¿de qué depende este nivel? Depende de los factores impelentes y los repelentes. Entonces imagínense de que, yo tuve un mal día, como no tienen idea. O sea, ya estoy bien emputado, llego a mi casa. O sea, los factores impelentes están arriba, están al tope. Pero ¿qué pasa? Que llego a mi casa y mi esposa me da un beso, me sirve la comida y me dice, todo va a estar bien. Mi hijo se acerca, me da un abrazo y me dice, papá, todo va a estar bien. Entonces, también ese cariño de la familia, el amor de tu hijo, el amor de tu esposa, es un factor repelente. Y como que ese nivel alto de agresividad, de impulsividad, ese alto nivel de factores impelentes empieza a bajar. Y el nivel de los repelentes empieza a subir. Entonces, así está todo el tiempo. Sin darnos cuenta, así está todo el tiempo. Todas las personas. Entonces, es una de las cosas más increíbles y más duras y más complicadas igual de comprender, porque siento que con lo que yo ya les platiqué, espero no haberlos confundido más, pero es algo muy complicado de explicar con palabras. Es muy complicado porque pues ya entre esta parte que yo les comentaba de que llega un punto. Creo que es lo más duro de la carrera, igual, de que llega un punto en donde a mí me pasó en lo personal, de que estudiando criminología y entendiendo más esta dinámica de cómo funciona un crimen, de que solamente no se da un crimen porque sí. Muchos de los crímenes que conocemos hoy en día tienen un porqué. Hasta los asesinos seriales más atroces, más perversos y más peligrosos que hoy conocemos, BTK, Edmund Kemper, el hijo de Sam y muchos más criminales seriales tienen un pasado. Y la mayoría de estos personajes fueron niños que crecieron con la falta de afecto familiar, con la falta de cariño de parte de sus papás. Jamás sintieron un abrazo de mamá, de papá. Entonces estos niños crecen sin saber qué es el cariño. Entonces, ¿qué esperas de una persona así? ¿Qué esperas de un niño que no conoce el cariño, que no conoce el amor? Pues va a crecer sin darse en cuenta de qué es eso. Se va a crecer sin sentir amor hacia las personas. ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver con la historia de la persona. Entonces, es de lo más duro de la carrera. Y quiero que les quede muy, muy, muy claro, antes de terminar con el podcast, de que piensen mucho esta parte.
porque esta carrera te cambia totalmente. Entonces, si tú, chico, chicas, que estás pensando estudiar criminología, piénsalo muy bien, porque terminada esta carrera, ya no eres la misma persona. Se los digo, miren, yo estoy a la mitad del semestre, a la mitad de la carrera, 2 años, y créanme que todo lo que ves te vuela la cabeza. Ya no sigues viendo a las cosas como lo son, porque te das cuenta de que en realidad no hay una persona buena y una persona mala. ¿Ya? En realidad no hay buenos y malos. Solo hay gente que no tuvo la oportunidad que tú tuviste. O hay gente que tiene oportunidad que tú no tuviste. ¿Ya? Entonces, es bastante fuerte esta parte, porque yo cuando entendí esto, toda mi perspectiva cambió. Porque yo fui muchos años cristiano, yo crecí en una familia cristiana y me salí a los 18 años, ahorita tengo 21, me salí hace 3 años o hace 2 años y medio más o menos, que ya no creo, o sea, me aparté de la religión, tampoco tengo nada en contra de la religión, eso creo que quiero que quede claro, no tengo nada en contra, pero yo que ya llegó un punto en donde ya no estaba interesado. ¿Qué me pasó? Fue un conflicto muy pesado lo que tuve que lidiar, y aún sigo lidiando, porque pues crecí en un ambiente religioso, un ambiente cristiano, donde me enseñaron a que debes amar al prójimo, no tienes que pegarle a tus enemigos. Y viví toda mi vida con violencia, bullying en la escuela y muchos problemas. Y jamás podía defenderme. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esa me parece que es una mamada. Porque es lo que te dice. Entonces yo al entender muchas cosas en esta carrera, me di cuenta de que las cosas no son como aparentan, como te dice la religión. No. Porque la religión te hace ver de que existen 2 bandos. 2 buenos y 2 malos. Dios o el diablo. Y si tú sigues a Dios, eres el bueno. Y si no lo sigues, eres el malo. Ese es el problema. Y ese es el problema que me causó principalmente. Porque yo tenía esa perspectiva acerca de cómo ver a las personas, y en esta parte criminal. Y esta parte también de la criminología y todo lo que les platico el día de hoy, no es fácil de comprender. Créame que si yo le llego a platicar a una persona pero muy religiosa, me va a mandar al carajo. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, mi madre que es religiosa, que la quiero mucho, la amo, en delitos o cosas tan atroces que pues si tú le muestras a una persona convencional te va a decir pues son cosas del diablo. Y pues imagínense, solo con esto cuánto conflicto tuve que pasar. Entonces, problemas como mayormente en este enfoque psicológico de trastornos mentales, la esquizofrenia, para la religión se trata de algo demoníaco, algo espiritual, y no es así. No es así. Por eso fue una de las razones por la que me aparté de la religión, porque no se da tampoco la oportunidad de abrir la mente y tratar de investigar, sino que tienen un criterio muy fuerte de que es que la Biblia lo dice así y así es. Y no, por supuesto que no. Si hemos avanzado como sociedad, como ser humano, no se trata siempre de eso. Entonces, como les digo, no tengo nada en contra de la religión, pero pues fue un conflicto que yo tuve personalmente.
Entonces, hay que tener mucha determinación en esta parte porque, créame, terminando al segundo semestre o primero, después de ver criminología, que es criminología 1 y 2, que es lo que veo en la carrera del CLEU, prácticamente ya no ves las cosas de la misma manera. O sea, prácticamente cambia totalmente tu percepción hacia las personas. Entonces, llega un punto en donde te das cuenta de que en realidad el enemigo del mundo, el verdadero enemigo, somos nosotros mismos. El verdadero monstruo de este mundo somos nosotros. Y los únicos que pueden lidiar somos nosotros. Hay una frase muy muy fuerte que dice, que mencionó Rust Colt de la serie de True Detective, que está en HBO, en Detectives Criminales. La recomiendo, primera temporada es increíble, increíble, se va a clavar desde el primer capítulo. Pero bueno, hay un personaje que sí me impresionó bastante la actuación y todo, que se llama Rust Colt. Rust dijo una frase muy importante de que los únicos que pueden acabar con los hombres malos son los hombres malos. Esa frase es bastante corta, pero da muchas cosas que pensar y tiene mucha razón. Y es lo que les platicaba hace poco de meternos en la cabeza del criminal, del asesino. Porque fíjense, si yo crezco en un ambiente familiar, educativo, amoroso, bueno, como podríamos decir, y me pongo a hacer todas estas cosas, empiezo a estudiar a criminales, no voy a tener ni la menor idea, ni una puta idea. Porque mi forma de pensar es totalmente diferente a cómo piensan estas personas. Y eso es lo que voy, o sea, por más fuerte y feo que suene, así son las cosas, o sea, para poder entender cómo un criminal cometió este delito, tienes que meterte en la cabeza del criminal, tienes que pensar como el criminal, para poder descubrir por qué lo hizo de cierta manera. Y pues es lo que decía, hasta cierto punto, si nos damos cuenta, estamos estudiando para ser criminales. Aunque pues a fin de cabo el que tiene la última palabra o la decisión final pues es una persona en sí. Entonces es algo bastante complicado de comprender, porque pues esto puede ser puede ser para algo muy bueno, o sea, estudiar esta carrera, pero también puede ser algo muy malo. Porque así todo lo que estoy estudiando para usarlo para bien, para la justicia, también lo puedo usar para cometer un delito, ¿no? Entonces, tengan muy pendientes esta parte en gente que esté interesada en la carrera criminología criminalística, tenga una mentalidad muy abierta y pues principalmente si les interesa mucho estas ramas de la criminología criminalística, adelante, háganlo. Y pues un consejo también que yo les daría de que no se enfoquen en la parte económica. De hecho, es uno de los problemas igual que tuve principalmente porque mucha gente cuando inicié la carrera me decía, pues no hay trabajo aquí en Yucatán, y pues es cierto, no hay tanto campo laboral en esta parte, pero sinceramente yo lo hago por conocimiento. Yo sinceramente elegí la carrera criminología criminalística porque me interesó este tema, porque también tuve un conflicto conflicto acerca de lo bueno y lo malo, y por eso me interesó mucho el hecho de cómo funcionan las personas, cómo piensa el ser humano, cómo actúa el ser humano. Entonces, gran parte pues, de estas carreras pues, se encarga de estudiar en el comportamiento humano, que es al fin de cabo es una de las cosas más complicadas de estudiar, porque al menos, por ejemplo, los médicos pueden determinar una enfermedad. Pueden decir, pues presentas estos síntomas, sintomatología, ok, tienes gripe, ¿no? Pero a diferencia de criminología, no, es más complicado, porque estás tratando de estudiar la conducta humana, y la conducta humana es muy impredecible, porque
un pequeño factor puede cambiar totalmente la decisión de una persona. Enfocándonos en esta parte ya psicológica. Entonces, es bastante amplio y hay muchas cosas que conocer en la criminología. Lo que yo les platiqué es solamente criminología, imagínense, y todavía quedan bastantes temas por mencionar, como lo que es la perfilación criminal. Igual le dedicaremos un episodio más en la perfilación criminal, en qué se enfoca, de qué se trata. La perfilación criminal, para darles un pequeño alerta de spoiler, se enfoca más en los criminales, en el modus operandi y en la firma. De hecho, no les platicé a detalle de qué se trata el modus operandi, pero un pequeño resumen: el modus operandi es la manera en que actúa un criminal, o sea, en la manera en que ejecuta su crimen. Y la firma, al final, mayormente esto pasa en asesinos seriales y en psicópatas, de que al cometer su delito hacen algo totalmente innecesario en una escena de crimen. Por ejemplo, hubo un caso en donde este hombre asesinaba a jóvenes, a niñas de 15 años, 14 años, y les cortaba los senos. Entonces, era algo muy, muy excéntrico. Entonces esto se le llamaba firma, porque esta persona asesinaba a estas chicas estrangulándolas. O sea, las estrangulaba y luego les cortaba los senos. Entonces, el hecho de cortarle los senos tenía un significado. Entonces, esa es la firma. Es de que pues este psicópata pues quería resaltarse de su delito. Quería que conocieran su delito. Entonces, por eso deja como una firma. Y en todos sus asesinatos hacía el mismo modus operandi, o sea, operaba de la misma manera. Ese es el modus operandi: estrangularlas y luego cortarle los senos. Era el mismo modus operandi, pero la firma es el hecho de cortar los senos. O sea, ¿por qué se lo cortó? Si su objetivo era asesinarla, pues con estrangularla ya está su cometido. ¿Por qué tenía que cortarle? Entonces, esa es la firma. Son cosas a veces son detalles muy pequeños, pero que al final pueden significar mucho. Había uno igual que les cortaba la lengua. A todos sus víctimas les cortaba la lengua. Entonces esa es la firma, porque pues si su objetivo era matarlo, pues de qué no tenía nada que ver cortarle la lengua. Entonces, pues sí, pero ya en otro episodio hablaremos más a fondo de qué se trata en lo que es la perfilación criminal y también lo que es en la ciencia del comportamiento. Pero pues bueno, espero que les haya gustado. La verdad es un tema bastante extenso, espero no aburrirles principalmente. Y pues ya el próximo capítulo traeré a un amigo y hablaremos acerca un poquito más de tecnología y ya más de ciencia. Y pues este episodio fue dedicado principalmente a que me conozcan, para que estén al tanto de quién soy, a qué me dedico. Y pues, bueno, les platico rapidito. Estoy estudiando, pero a la vez trabajo en un call center para la línea de Telcel, una línea de telefonía móvil. Y pues actualmente estoy de vacaciones, entonces quiero aprovechar estas fechas que tengo libre para grabar unos podcasts con algunos amigos. Entonces, amigos, igual les recomendaría mucho, se los agradecería demasiado que compartieran este podcast. Si les gustó, adelante. Tampoco estoy diciendo que por lástima, no, tampoco, amigos. Entonces, quiero que sea algo sincero por su parte. Si les gustó, si notaron algo productivo, pues les agradecería demasiado que me dejaran un comentario, compartieran con algún amigo, familiar o cualquier otra persona. Si quieren publicarlo en sus redes sociales, adelante. Les doy todo el permiso que quieran. Soy de Yucatán, Mérida, para que lo sepan, no soy extranjero, soy de aquí. Entonces quisiera un poquito también de su apoyo como gente de Yucatán, para que pues empecemos con esta iniciativa también del podcast, ya que pues si no me doy cuenta son muy pocas personas que hacen podcast aquí en Yucatán, y hablaremos de temas bastante abiertos, pero en esta sección, como les decía al principio, quiero dedicarlo principalmente a la vida universitaria, así la llamé, donde voy a traer a varios amigos que están estudiando carreras, o sea, que están en proceso de estudio, y hablar un poco de su experiencia, o sea, cómo es su vida diaria,
en qué tal les va en su carrera, y como siempre, como en este episodio que pues le di algunos tips, algunos consejos y pues hablar en general de qué se trata la carrera. Como le dije, traeré a algunos amigos que están estudiando mecatrónica, psicología, contaduría, medicina, trabajo social y mucho más. Entonces, pues, estamos iniciando todavía en este podcast y pues la verdad estoy bastante feliz por iniciar con este canal, con este proyecto, y espero que pues nos dé muchas buenas respuestas y que nos vaya de todo bien, y pues depende también de la respuesta del público, pues veremos qué podemos hacer. Posiblemente en un futuro traigamos a algún famoso o alguien que nos pueda ayudar a aumentar de suscriptores y de seguidores. Y pues por mi parte sería todo. Pueden dejar comentarios igual y pues nos vemos para la próxima, amigos. Y les habló Andrik Mesh. Sin stop.